Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación número 23, hoy día 29 de septiembre del año 2022. Saludo primeramente a todas mis hermanas y hermanos de acá de la ciudad de Pamplona, País Vasco, Noruega, y por supuesto a todos los demás que están escuchando y se están adhiriendo a esta nueva meditación. El día de hoy Dios nos habla del pueblo de Dios que es derrotado cuando no obedece a la palabra de Dios, que se encuentra en la lección en 1 Samuel capítulo 4, los versículos de 6 al 13, pero voy a leer solamente del 6, 7 y 10. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Amén. Primeramente le doy la muchas gracias a mi Señor porque me concede vida y la oportunidad de poder llegar a vosotros. En esta palabra vemos a un Israel derrotado, un Israel que había perdido esta batalla contra sus enemigos, los filisteos. Nosotros también, al igual que Israel, tenemos muchas batallas cada día, pero batallas espirituales. Pero Dios también nos dice, nos da una gran promesa, y la vemos en Romanos capítulo 8, versículo 37, que antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Qué importante ser más que vencedor en todas estas cosas. Pero imagínense, más que vencer, mucho más que ser un vencedor. Por lo tanto, debemos entender dónde está este misterio, por qué este pueblo no fue más que vencedor. ¿Qué hizo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fuera derrotado ante sus enemigos? Fue porque, dice, no obedeció a la palabra de Dios. ¿Y dónde está la desobediencia? Dirá alguien. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra esa desobediencia? Esa desobediencia es muy simple, muy clara, porque vemos que en los versículos anteriores, no en esto, los versículos anteriores menciona de que el pueblo de Israel había rebeldía, había enojo, había molestia, había pecado. Y dice la palabra del Señor que como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la rebeldía. Y la rebeldía viene a ser sinónimo de pecado, por lo tanto entra en el rango de la desobediencia. Pero para poder entender más lo que es la desobediencia o la obediencia a Dios, yo quisiera graficarlo de una manera que sea muy simple de entender. Primeramente está lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Es tan simple como eso, pero aunque es simple, es muy difícil de hacer muchas veces. Por ejemplo, vamos a ver los 10 mandamientos. Por ejemplo, Dios nos dice que tenemos que hacer, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Es lo que nos dice que no tenemos que hacer. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, etc. Ahí vemos una gran ejemplo y diferencia de ambas cosas, y que si las hacemos, sea acá o allá, vamos a ser obedientes ante Dios. Pero por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que Dios nos dice, nos manda hacer, y muchas veces no hacemos, como el clásico ejemplo de Jonás, que Dios lo envió a hacer, profetizar, y no lo hizo inmediatamente. Por lo tanto, tuvo sus consecuencias. También vemos el claro ejemplo de aquellos que fueron enviados, por ejemplo, a no hacer tal cosa, como fue Adán. No comas del fruto. ¿Y qué hizo Adán? Comió del fruto prohibido, allá en el huerto del Edén. Saúl, cuando Dios le dijo que no dejara a nadie vivo de ese pueblo, que había abominación en ese pueblo, Dios le dijo que no dejara a nadie. ¿Qué hizo él? Dejó vivo al rey, dejó vivo lo mejor del ganado, con el pretexto de que lo usa para el sacrificio ante Dios. Pero ¿qué le dijo Samuel? Samuel le dijo como un mensaje de parte de Dios que se complace Jehová en los holocaustos o en el que se le obedezca. Por supuesto que en el obedecer de la palabra. Muchos hermanos hoy en día dicen, en el obedecer hay ganancia. Por lo tanto, es mejor el obedecer que los mismos sacrificios. También hay otro ejemplo donde Dios le encarga a alguien hacer una cosa, que no haga tal cosa,
y lo hace igual. Hace lo que él dice que no haga, que fue el profeta joven, en la historia del profeta joven con el profeta viejo. El profeta joven no tenía que pasar a comer, no tenía que detenerse, no tenía que ir por otro camino, y lo hizo igual porque recibió el consejo de un profeta viejo que lo engañó. Alguien dirá, pero era un profeta, pero lo engañó. Y él no hizo lo que Dios le había encargado, sino que hizo lo que el profeta le había dicho. ¿Y qué ocurrió con él? Simplemente ocurrió de que este profeta joven lo encontró en el camino el león y murió. Qué terrible es darnos cuenta que aquellas decisiones que podamos tener o tomar en cuanto a hacer lo que Dios dice que hagamos o en hacer lo que Dios dice que no hagamos, puede tener una triste consecuencia en nuestra vida espiritual. Incluso podemos llegar a la muerte espiritual. Qué cuidado tenemos que tener nosotros en la vida espiritual día a día, porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino que son contra huestes espirituales, huestes malignas, que día a día combaten nuestra mente, nuestro cerebro, nos engañan, nos tientan con distintas cosas, nos hablan de manera agradable para que nosotros caigamos en la tentación como cayó este joven profeta. Así de simple. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en las acciones y en las decisiones que tomamos en día a día, porque esas decisiones serán lo que acá dice: el pueblo de Dios es derrotado cuando no obedece a la palabra de Dios. Esta va a ser la diferencia en que como pueblo de Dios seamos derrotados o nosotros podamos vencer. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, para hacer la voluntad de Dios tenemos que ponernos en sus manos. Por ejemplo, recordemos a los jóvenes hebreos, que ellos sí hicieron lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer, que era no adorar a dioses ajenos. Y ellos no adoraron a Baal y por lo tanto le obedecieron a Dios. Y quiero dejarlos con un ejemplo clásico que sale en la palabra de Dios, que es la parábola de los dos hijos. Ese hombre que tenía una viña y que a los dos le encarga lo mismo, que trabaje en la viña. Uno de ellos reclamó, no quería hacerlo, pero lo hizo igual. El otro le dijo, sí, Señor, lo haré, y no lo hizo. ¿Qué ocurrió? Que cuando terminó todo, ¿quién obedeció y llevó la ganancia? Fue aquel que simplemente obedeció a su Señor, a su Padre, en este caso a este Señor, al que estaba en la viña. Por lo tanto, este hijo fue el que llevó la bendición. Seamos como Él y recordemos lo que decía en Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes de todo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Por lo tanto, recordemos que decía, el pueblo de Dios es derrotado cuando no obedece a la palabra de Dios. Por lo tanto, seamos más que vencedores en obedecer tanto lo que Dios nos dice que hagamos como lo que Dios dice que no hagamos. Si en ambas cosas lo hacemos así, vamos a ser obedientes y no vamos a ser derrotados como fue derrotado el pueblo de Israel lamentablemente en esa oportunidad. Espero que pueda ser de utilidad este mensaje y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.